Que la bendita paz de Dios pueda morar en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana, es mi deseo. Amén. Amén. Esta mañana les traigo algunos nombres que los que creo yo, por supuesto hay muchos más, creo yo que son los héroes de la fe. Aquellos hombres que dieron todo para la obra de Dios y para alabar y obedecer su palabra. Todos conocemos el capítulo de la fe, que es Hebreos 11, ¿no es cierto? Y en ello me voy a centrar, pero a la vez voy a elegir otros versículos. Por ejemplo, el profeta Elías, quien vivió en un tiempo calamitoso, en un tiempo difícil para la palabra de Dios. Por ejemplo, nos dice que en el tiempo que él vivió, en el tiempo que él predicó la palabra de Dios, había pocos adoradores en la tierra. Vamos a leer Primera Reyes, capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19, el versículo 10 dice: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dice que solamente él había quedado. ¿Cuántas veces nos sentimos así nosotros? Que solo nosotros hemos quedado, que solo nosotros cumplimos la palabra de Dios. Pero nos dice que había pocos adoradores. ¿Cuántas veces también sentimos que en la iglesia hay pocos adoradores de Dios que le siguen con fervor, que le siguen con fe? Pero para seguir las palabras del profeta Elías, más adelante nos dice que él era alguien como nosotros, una persona que tenía los mismos problemas que nosotros, que luchaba contra las cosas que nosotros luchamos. Nos dice Santiago, capítulo 5, quiero que me acompañen también. Santiago, capítulo 5, el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso era bastante más adelante, bastante más avanzado en el tiempo, que donde ya dice que Elías vivía tiempos difíciles, tiempos calamitosos. Pero mucho tiempo antes, no voy a decir desde la fundación de la tierra, pero no muy lejos de allí, vamos a leer en Génesis, capítulo 4. No sabemos, porque las palabras de Dios no nos dice cuánto tiempo pasó desde la creación de la tierra, pero por lo que podemos leer, no fueron muchos años. Dice Génesis capítulo 4, el versículo 23, nos habla sobre Lamec, aquel asesino polígamo. Podemos ver qué grave ya estaban los corazones de los hombres, cuán difícil era seguir la palabra de Dios. Dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Nos dice aquí en estos primeros capítulos de Génesis que los hombres vivían muchos años, vivían 500, 600, 700 años, y eso tenía sus pros y sus contras. El vivir muchos años, como algo bueno, podemos decir que tenían un desarrollo intelectual y cultural mucho mejor, porque podían ir aprendiendo de sus errores e ir corrigiéndolos. Pero a la vez, como contra, el vivir mucho tiempo, si no seguían la palabra de Dios, ocurría una decadencia moral y social, se pervertían los corazones de los hombres. Como leemos más adelante, cuando surgió Nimrod,
que dice que fue valiente cazador delante de Jehová. A la vez quiere decir que él era un hombre que estaba en contra de Dios, que estaba en contra de todo lo que significa Dios, todo lo que es seguir a alguien superior. También en Génesis aquí, que es sobre la persona con la cual me quiero centrar este tema, es Enoc. Nos dice de Enoc, en los versículos 22 al 24, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algunas versiones de la Biblia entienden caminó como agradó, que fue alguien que seguía los preceptos de Dios, que amaba las cosas de Dios. Y por lo que leemos acá, como leí recién en los pasajes de la Mec, eran tiempos difíciles, no era fácil seguir a Dios. Y nos dice que vivió 365 años, y de esos 300 años, más o menos, Enoc siguió a Dios, caminó con Dios. Sus ojos estaban puestos en aquello más alto, en las cosas de arriba, como siempre decimos que tenemos que seguir. Él así lo cumplió. Y también de Noé nos dice el mismo capítulo 6, nos dice los versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Las mismas cosas, las mismas obras que tuvo Noé, también las tuvo Enoc, y tal vez superiores las tuvo Enoc, porque él no vio muerte, sino que Dios, antes de que fuera pervertido, antes de que su corazón se perdiera, Dios le llevó para sí. Seguimos leyendo. En Marcos, quiero leer Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Las palabras del Señor Jesús nos dice las cosas que tenemos que cumplir para caminar con Dios, para agradar a Dios. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Notamos que en estos versículos clave nos dice de la forma en que tenemos que seguir a Dios, de la forma en que tenemos que amar a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros dejamos primero las cosas de Dios, dejamos para después, dejamos para más tarde, y nos consumimos, porque verdaderamente se consume nuestro ser buscando otras cosas, buscando las cosas mundanas, las cosas terrenales, las cosas donde el orín y la polilla corrompen, ¿no es cierto? El caminar con Dios tiene 3 beneficios. Caminar con Dios, obtenemos el perdón del pecado, la fe en el Señor, y resulta en los frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Gálatas capítulo 5, vamos a leer estos versículos muy importantes. Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A este mismo Enoc quiero volver. Nos dice, por supuesto, la palabra de Dios, que fue un hombre muy grande, a pesar de los pocos versículos en los que encontramos palabras sobre él. Nos dice en el Nuevo Testamento, en Judas, el único capítulo, nos dice los versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc
hablando contra los falsos maestros, contra las cosas que se venían. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muchos miles de años, no sabemos cuántos años, calculo yo que alrededor de 3000 años después de Enoc, probablemente sean muchos más, habló estas palabras el apóstol Judas. Esto, como notamos en la Biblia, no está escrito, estas palabras que dijo Judas no están escritas en la Biblia, sino que, como tenían los judíos antiguamente, se traspasaban las palabras de manera oral, hasta que luego llegó la escritura y las maneras de poder mantener la escritura con el paso del tiempo. Por lo tanto, entendemos que Enoc, como base, tuvo la fe en el Señor y poner la mira en las cosas de arriba. Esto quiere decir que él tenía una verdadera conversión. La verdadera conversión implica el querer crecer en esa relación que podemos tener con Dios, en esa relación especial, de forma continua y perfecta. ¿Cuántos de nosotros deseamos, anhelamos tener esa relación? Por último, quiero contarles una pequeña historia de alguien que yo no conocía, pero que me enteré hace poco. No lo voy a llamar héroe porque para nosotros no podría ser un héroe de la fe, pero juzguen ustedes mismos la historia que les voy a contar. Hace poco tiempo, un hombre llamado Pedro Cura, su familia era oriunda de Europa, que llegaron a Rosario, que comenzaron a trabajar en la industria del acero y se convirtió en el nordeste argentino en una potencia, en alguien muy grande. Por ahí, acá en esta zona no se conozca, pero los que vivimos allá en el Chaco conocemos Hierros Líder. Y yo no sabía, la verdad no sabía la historia de este hombre, como algún empresario teniendo mucho dinero, teniendo todas las cosas que él quisiera, pudiera ser una persona tan humilde al mismo tiempo. Teniendo muchas personas a su cargo, él nunca dejó las obras caritativas de lado. Hace poco tiempo, el 23 de diciembre, Pedro Cura estaba sentado tomando un helado con el dueño de la heladería. Era un viernes por la noche, si mal lo recuerdo. Ellos estaban sentados disfrutando del calor, como decimos allá en el Chaco, y un auto perdió el control, choca con otro auto y a la vez ese auto atropella a Pedro Cura y a la persona con la que él estaba hablando. La persona con la que él estaba hablando se salvó, aún está muy grave, y Pedro Cura batalló por su vida durante unos 15 días más o menos y luego murió debido a las graves fracturas, las graves heridas que tuvo por ese terrible accidente. Y las personas del Chaco salieron muy indignadas, las personas de resistencia que los conocían salieron muy indignadas al ver semejante accidente y que haya quedado impune de esa manera. Y me empecé a interiorizar un poquito más en la historia de este hombre, y él, como dueño de este Hierros Líder, allá hace poco tiempo se terminó la casa Garraham Chaco, y él había sido quien donó todos los hierros, hasta el último tornillo donó él para que esa obra pudiera ser concluida. Y siempre animaba fiestas de niños, fiestas de grandes. Era una persona carismática, querida por todos, que nunca decía que no cuando había que hacer algún bien, cuando había que hacer alguna obra caritativa, donar algún material, él siempre estaba presente. Por eso
Por ahí no podemos decir que sea un héroe de la fe, pero yo me considero pequeño al lado de las cosas que él hizo. No creo que alguna vez pueda hacer yo las obras que él hizo. Y muchas veces juzgamos a personas que son de afuera, solamente porque son de afuera. Muchas veces no miramos que ellos también tienen amor, ellos también tienen seres queridos. Y eso es lo que tenía para compartirles la historia de este hombre. Quería leerles algunas palabras que él escribió en su libro hace poco tiempo que él había salido este libro. Él siempre hablaba sobre la bondad, sobre el dar, el poner la otra mejilla, el dar algo más. Dice algunas palabras que pude extraer. La bondad da privilegios. Parece una tesis difícil de probar en una sociedad donde la maldad, la mentira, la falta de palabra o escrúpulos parecen cosas de todos los días y quienes las practican ascienden hasta puestos insospechados. Me animo a arriesgar una conjetura, porque sigo creyendo que la bondad tiene su premio. La bondad rebota, nos crea una coraza protectora y nos abre puertas. Y la bondad también obliga. Los buenos deben tratar de ser buenos siempre. Nadie está exento de que le quiten la felicidad. Parece injusto, muy injusto, pero la vida es injusta. Nadie nos garantiza que por más esfuerzos que hagas todo te irá bien. Si bien propongo que la bondad acoraza y protege, ello no implica que no te ocurran cosas malas, aunque seas la persona más buena del mundo. Hacer las cosas bien te da una ventaja en el camino a recorrer, pero jamás hará que la vida sea justa. Quizás ayuda a soportar mejor lo que consideramos injusto. Esta palabra él escribió en su libro y en él también cuenta las penurias por las que él pasó. Él tenía un hijo discapacitado al que él quería muchísimo y que murió cuando era bastante joven, alrededor de 26 años si no me equivoco, y eso fue un golpe durísimo, pero a pesar de todo ello él siguió luchando, él siguió con esa coraza, como él dice, y me puse a pensar y me dio mucha tristeza conocer la historia de una persona a la que haya muerto de esta manera tan horrible. Y así conocemos también historias en la iglesia donde personas tan buenas perdieron la vida de semejante manera, de una manera tan horrible. Y también le quiero por último leer algunas palabras que encontré del mayor héroe de todos, y él se llama Jesús. Jesús no tenía sirvientes y lo llamaban Señor. No tenía título y lo llamaban Maestro. No ganó batallas militares y conquistó la humanidad. No cometió delito y fue crucificado. Me amó primero sin que le conociera. Fue enterrado en una tumba y resucitó al tercer día y aún vive y me sigue acompañando. Esto es lo que tenía para compartir. Dios pueda bendecir el culto a continuación y a cada uno de ustedes en especial. Amén. Amén.